trágica de ese mártir de la revolución del mundo. Ich bin ein Berliner. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по перевоспитанию. Серьезные основания полагать, Yes, we can. серьезные основания полагать, Yes, we can. Bienvenidos a Geopolítica, el mundo en sus manos. Y eso es lo que queremos hacer acá en Geopolítica. Bueno, queremos desearles un feliz año nuevo 2025. Esperamos que pasaran unas navidades y un fin de año en familia con sus amigos y que haya sido muy placentero y les haya dado mucha felicidad. Nosotros en Geopolítica pretendemos este año continuar con nuestro mismo formato, pero con algunas modificaciones. Esta semana vamos a sacar este programa antes por la situación que va a vivir Venezuela a partir del 9 de enero. Como todos sabrán, Venezuela tiene una situación complicada en la cual fue electo un presidente con más de 7 millones de votos y los comunistas del régimen de Venezuela, que son narcotraficantes también y terroristas, porque apoyan terroristas y lo han hecho a la luz pública, apoyan a Hezbollah, apoyan a Hamas, apoyan toda cuanta organización terrorista existe en el mundo, porque pues eso es lo que hace la izquierda. La izquierda no tiene valores ni principios. Y esta semana queremos dedicarle este programa a Venezuela más que todo para dar un mensaje a los venezolanos y a toda la comunidad internacional. Queremos hacer un llamado de atención a la comunidad internacional que en Venezuela esta semana se va a vivir una situación bien complicada. Todos saben que el presidente Edmundo, quien fue electo por la mayoría de los venezolanos, a pesar de todas las trácalas y las trampas que hizo el régimen comunista, y vamos a recordar cuáles fueron todas esas cosas que hicieron. Vamos a recordar algunas de ellas. Primero, no dejaron que se inscribiera María Corina Machado, quien era la candidata que ganó las primarias y fue electa por la base popular de ese sector o el sector de oposición. No dejaron que se inscribiera tampoco la sucesora que ella escogió, porque como no la dejaron inscribir a ella, no dejaron que se inscribiera Corina Lloris. Luego de esto, eliminaron todos los partidos, todas las tarjetas le quitaron, a todos los partidos les quitaron las tarjetas y dejaron solo aquellos partidos amigables, en la cual quedó el partido del señor Manuel Rosales, y pues, como todos saben, se inscribió y fue rechazado rotundamente porque ese era el candidato que le convenía al régimen y para ellos poder ejecutar su fraude y que le reconocieran en forma rápida la victoria. Pero bueno, se inscribió un señor que nadie conocía, un embajador de carrera, uno de los pocos embajadores que queda de carrera en Venezuela, y se inscribió por representación de la Mesa de la Unidad. Este candidato, al inscribirse, fue apoyado por la candidata que no dejaron inscribir, María Corina Machado, y este candidato sacó más de 7 millones de votos. Les hago este recuento rápido a todos aquellos amigos que nos escuchan de otros países, de El Salvador. Hay muchísima gente de El Salvador que nos ve, de Honduras. Quiero darle muchas gracias a la encargada, no la voy a nombrar porque no estoy autorizado, pero la encargada del presidente Bukele acá en Washington, quien le pedí yo el favor le entregara nuestro libro de los zurdos de mierda al presidente Bukele, y me comentó ya hoy que fue entregado en sus manos el libro. Ya para la próxima semana vamos a sacar el próximo libro, ya está casi listo, está en el horno a 350 grados. Ya para la semana que viene creo que ya estará publicado en Amazon. Y el nombre lo cambiamos porque en estas navidades, trabajando en el libro, creímos más conveniente ponerle, o creí yo pues más conveniente ponerle el nombre de Socialismo, la gran estafa.
y así se va a llamar este libro. Bueno, para esta semana, como les dije, voy a hacer un programa especial de Venezuela, pero no vamos a dejar pues de hablar un poco de lo que es la parte internacional. Tenemos el libro de hoy en nuestra sección. Tomé la autobiografía de Mahatma Gandhi. Para mí Mahatma Gandhi fue uno, pues yo, como todos saben, yo soy seguidor de la no violencia. Estudié todo lo que es la vida de Mahatma Gandhi porque es una vida ejemplar, y no solo la estudié, me tocó estar en Sudáfrica en el año 1986, casi para 87. Estuve en Durban y en Capital Town, y pues allí visité algunos sitios y precisamente en ese año fue cuando se le dio la libertad a Mandela, cuando Mandela salió de la cárcel después de 27 años de cárcel, pues valga la redundancia. Cuando estuve allá en Sudáfrica, pues aprendí, me tocó incluso correr siempre lo comento y lo contaba en las clases de no violencia, que estábamos en un sitio y de repente se formó una mini protesta y todas las personas comenzaron a correr y bueno, nos tocó correr. Pero para no hacerles el cuento largo, continuamos con Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi para mí es uno de mis maestros. Trato de seguirlo en todas sus obras. Como todo hombre, tuvo sus aciertos, tuvo sus errores. Mucha gente trata de ponerle a Mahatma Gandhi que él era muy violento con su mujer, pero realmente esa no fue la historia. Y se los puedo decir porque también me tocó la experiencia de vida de estar acompañando unos cuantos días a Trusha Gandhi en Venezuela. Hizo una visita hace como unos 9 años y me tocó estar con él y conversar con él. Pues Trusha Gandhi es el bisnieto de Mahatma Gandhi, y una de las cosas interesantes que decía Trusha Gandhi era que él era descendiente biológico de Mahatma Gandhi, pero que tratáramos todos de ser descendientes ideológicos de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi predicaba la no violencia. Siempre decía, uno de sus pensamientos que me gusta mucho es: todo lo que haga será insignificante, pero hay que hacerlo. Entonces voy a hablar de Mahatma Gandhi. En el libro de la autobiografía de Mahatma Gandhi se encuentra en inglés, en español, en casi todos los idiomas está traducido este libro. Yo Mahatma Gandhi, cuando lo estudié, pues me sorprendió. Yo admiro mucho cómo ese hombre pues pudo llevar, porque mucha gente cree que él hizo toda su historia en la India. No, él comenzó en África del Sur. África del Sur, recuérdense que ha sido uno de los territorios de la tierra donde el racismo ha sido implacable, y el racismo no era solo contra las personas de color. El racismo, bueno, era contra las personas de color diferentes, todos los colores diferentes al blanco. El racismo allí fue muy voraz, fue muy feroz y maltrató pues mucho a tanto los de color, las personas negras, maltrató a los indios, maltrató a todo el mundo, todo aquel que no fuese blanco, incluso de una descendencia blanca completa, era considerado que era diferente. Pues. Entonces, para que ustedes vean lo avanzado que decimos que somos en la raza humana y lo atrasado que verdaderamente estamos. Nos matamos entre nosotros mismos por diferencias muy pequeñas. Ha sido una de ellas el color, o otra la manera de pensar. Pero bueno, Mahatma Gandhi, les voy a pasar este video donde Mahatma Gandhi, cuando comienza a desobedecer a el Imperio Británico. Y después de esto vamos a comentarlo un poco el video, se los voy a dejar. Este video se lo dedico a mi país Venezuela, a ustedes los venezolanos. Véanlo y traten de llegar a la fibra de lo que Mahatma Gandhi dice. Las leyes injustas hay que desobedecerlas. No se puede obedecer algo injusto. Toda ley injusta debe desobedecerse. Si usted la cumple, usted está colaborando con el régimen. Si usted no la cumple, usted está ayudando a que el régimen caiga.
Con ustedes el video de Mahatma Gandhi. En aquella época yo era un niño, pero se me pusieron los pelos de punta cuando vi que poco a poco se acercaba a su objetivo. Todos sabíamos que en cuanto cogiera un puñado de sal, le arrestarían. El 24º día, los manifestantes llegaban al mar. Un periódico americano publicaba: Inglaterra perdió América por el té y está a punto de perder la India por la sal. Justo antes de infringir la ley, Gandhi se encontraba con sus 12.000 seguidores en la playa. Coged un puñado de sal, dijo, y pensar que vale 60 millones de rupias. Eso es lo que nos ha quitado el gobierno con el monopolio de la sal. Al amanecer del 6 de abril, Gandhi se agachaba y cogía un puñado de barro y sal. Las noticias de que Gandhi había infringido la ley enfervorizaban al país. Miles de indios marcharon hacia la costa para seguir su ejemplo. Jawaharlal Nehru, futuro primer ministro de la India, describió el ambiente. Parecía que la primavera había florecido de repente. La obtención de sal fue el tema del día en todo el país. No importaba que fuera buena o mala. Lo principal era comprometerse a infringir la odiosa ley de la sal, y lo conseguimos. Los ingleses no previeron el tremendo éxito de este movimiento. Muchos escépticos no entendieron qué era. No se podía derrocar a un rey hirviendo agua salada en una tetera. Mientras el movimiento se extendía por todo el país, Gandhi se sorprendía de no ser arrestado. Visitando los pueblos costeros, incitaba a la desobediencia civil, de la que decía era solo el principio. Hoy hemos desafiado la ley de la sal. Mañana tendremos que tirar a la papelera otras leyes. Haremos una estrategia de no colaboración que hará imposible continuar a la administración. Cuando se trata de una lucha pacífica, hay que saber cómo abordarla, cómo conseguir el objetivo. Lo único que podían hacer era encarcelar a los manifestantes y, en ese caso, Gandhi conseguiría más partidarios. No se podían utilizar armas contra él. No se podía usar la violencia. Desarrolló una técnica que logró vencer a los ingleses. Desde el gobierno en Nueva Delhi, Lord Irwin telegrafió a Londres. La influencia personal de Gandhi amenaza con ridiculizar a la administración y en algunas zonas ya ha minado la autoridad del gobierno. El cuartel general de Gandhi estaba en la playa. Un mes después de coger el primer puñado de sal, anunció una escalada en los acontecimientos. Él y sus voluntarios se apoderarían de las minas de sal del gobierno en la cercana ciudad de Dharasana. En la medianoche del 4 de mayo, escribió a Lord Irwin ofreciéndole 3 salidas para detener el motín en las minas de sal. Anular los impuestos de la sal, arrestar al partido amotinado o romperles la cabeza. Terminó la carta y se retiró a dormir. A la mañana siguiente, Gandhi estaba entre rejas. Lo había conseguido. El arresto desembocó en una revuelta. La vida cotidiana se paralizó en todas las ciudades.
Lord Irwin anunció una firme estrategia de presión. La policía usaría la mínima fuerza. Irwin hizo públicos decretos de emergencia: prohibición de manifestaciones, censura de prensa y prohibición del Comité de Trabajo del Congreso Nacional Indio. El plan de Irwin para evitar la represión se frustró cuando los nuevos decretos proporcionaron nuevas oportunidades para infringir la ley. Miles de indios fueron arrestados, exactamente lo que quería Gandhi. A batch of policemen came to arrest my father, and some of us young children were following the police van. And instead of saying, llegó un grupo de policías para arrestar a mi padre. something like that, Los niños perseguimos al furgón policial. Papa, this time, En vez de decirle simplemente adiós, yo le gritaba que esperaba que estuviera en la cárcel un mínimo de 2 años. You see, it was a pride. Para mí, era un orgullo que mi padre fuera sentenciado a 2 años y no a 3 meses. 2 years, not for 3 months or so. So, Gandhi's La idea de Gandhi era que todos, incluso los niños, nos contagiáramos de aquella atmósfera. El motín de Gandhi en las minas de sal de Dharasana continuó sin él. La famosa poetisa Sarojini Naidu siguió la lucha. Instruía a la gente. No debéis usar la violencia bajo ninguna circunstancia. Os pegarán, pero no debéis resistir. Ni siquiera debéis levantar la mano para esquivar un golpe. Después de 10 días de escaramuzas, 2.500 manifestantes se enfrentaban cara a cara a los guardias. La policía atacó a los manifestantes con porras de punta de acero, llamadas latis. Un periodista de United Press, Webb Miller, fue testigo de la escena. Caían como bolos. Pude oír el ruido de las porras cayendo sobre los cráneos desprotegidos. Los que caían quedaban inconscientes o retorciéndose de dolor con cráneos o clavículas rotas. El reportaje de Miller fue publicado en casi 2.000 periódicos y leído en voz alta en el Senado norteamericano. Uno de los manifestantes explicó: Nuestro objetivo era mostrar al mundo los colmillos y garras del gobierno con toda su ferocidad. Y lo hemos logrado con creces. En verano la lucha continuaba. A pesar de que Gandhi y los jefes nacionalistas estaban en prisión, el gobierno había perdido el control de las ciudades más importantes. La prensa informó de la brutalidad policial de los ingleses, al igual que de la campaña de resistencia. Irwin telegrafió al gobernador de Bombay: Estoy seguro de que el enemigo espera nuestros ataques con porras. Tenemos que pensar en la manera de privarles de esta ventaja. En julio, el gobierno informó de la detención de casi 17.000 civiles. El objetivo de Gandhi de llenar las cárceles fue más que un sacrificio. Era una desobediencia en masa y estaba erosionando la autoridad inglesa. Cuando las autoridades disfrutan del poder, lo hacen siempre y cuando cuenten con la obediencia. Pero cuando dicha obediencia desaparece y el pueblo se resiste a aceptar las órdenes de la autoridad, su poder se esfuma. Los que no aguantaron los rigores de la cárcel continuaron ayudando, boicoteando las tiendas en las que se vendían productos ingleses. Bueno, viendo este video
Y por eso es que se lo dedico a mi país, a Venezuela, a todos los venezolanos que van a arriesgar sus vidas a partir del día 9 y que las vienen arriesgando desde hace mucho tiempo. A todos esos líderes les quiero enviar un mensaje y le pido a Dios todos los días que la proteja a María Corina Machado, que ha demostrado ser una líder implacable, una líder que verdaderamente está sacrificando y exponiendo su vida por la libertad del país, que es lo que necesita el país. Pero ojo, este no es el momento de María Corina Machado. María Corina Machado ya ha arriesgado su familia, ha arriesgado sus hijos, ha arriesgado sus bienes. Este momento que ella está pidiendo, el día 9 de enero, es el momento de nosotros los ciudadanos. Es el momento donde los ciudadanos vamos a desobedecer frontalmente al gobierno y en forma no violenta. No hace falta la violencia para desobedecer. Ustedes vieron en el video que cuando Mahatma Gandhi, ¿qué fue lo que hizo? Estaba prohibido que se produjera sal en la India y Mahatma Gandhi fue a la playa en una marcha, lo que se llamó la marcha de la sal, y sacó sal del mar y comenzó a hacer una sal rudimentaria para desobedecer la ley que decía que los indios no podían hacer sal elaborada, y después lo siguieron muchos más. Luego Mahatma Gandhi, en una de sus reuniones, que fue el primer indio que se reunió con el virrey que era un nombrado de Inglaterra, del Reino Unido, y se reunió Mahatma Gandhi. Cuando Mahatma Gandhi se sienta en la mesa, lo primero que hace es sacar una bolsita, y en esa bolsita, ¿qué tenía Mahatma Gandhi? Tenía sal. Le pidió un vaso de agua y le trajeron el vaso de agua, y lo que hizo fue sacar de la bolsita sal y la echó en el vaso, la mezcló y se la tomó para desafiar la ley injusta que decía que ellos no podían producir sal. No solo los desafió sacando la sal por sus propias manos, sino que la echó en un vaso de agua y se la bebió al frente del virrey que fue nombrado en la India, y lo desobedeció frontalmente, sin necesidad de usar la violencia. Y por eso es que Mahatma Gandhi decía: no hay camino para la paz es el camino. Pero ojo, paz positiva. La paz sin justicia es paz negativa. Y por eso es que el mensaje es para usted que me está viendo allá en su casa. El 9 va a haber peligro, sí, yo no se lo voy a negar. Las personas que salgan no saben si van a regresar, sí, es cierto. Las personas que protesten no saben si van a ir presas, van a quedar heridas o las van a matar. Pero yo les voy a hablar claro. La libertad se construye con esfuerzo y sacrificio. Hay que ir a las marchas. Eso es una decisión muy personal. Pero mi recomendación es, si usted quiere que el régimen se termine, hay que ir a las marchas. Hay que terminar al régimen. Porque, como lo decía Martin Luther King, si usted va a las marchas sin violencia, solo usando el amor como arma, diciéndole a esos que están aplicando las leyes injustas que lo que ellos están haciendo está mal, y convenciéndolos de que ellos están obedeciendo un régimen que lo que hace es traer la injusticia, traer el hambre, traer corrupción y traer la pobreza al país, usted puede convencerlos y ellos pueden abandonar al régimen. Y eso es lo que está buscando María Corina Machado. Por eso les digo, no es el momento de ella. Ella está exponiendo muchísimo. Y el gobierno, ella tiene que cuidarse, porque el gobierno ya a estas alturas le conviene que ella no esté en el escenario. De cualquier forma, sea llevándola presa, sea expulsándola del país o, en el peor escenario, desapareciéndola. Este tipo de régimen no les importa, sino que ellos la quieren fuera del escenario. Y por eso todos a proteger a María Corina Machado. Todos los que estamos afuera pues estamos orando. Yo estoy orando muchísimo. Mucha gente dirá, bueno, ustedes están afuera, están protegidos. Bueno, en su momento nosotros tuvimos que arriesgar y tuvimos que trabajar para ayudar a colaborar a la libertad de nuestro país, y lo hicimos.
Ahora es tu momento, venezolano. Si tú no sales a protestar, el régimen va a seguir secuestrando tu libertad y el régimen va a seguir decidiendo por ti. Ellos se robaron las elecciones, no estas, se han robado muchísimas elecciones anteriores, pero llegó el momento. Yo no sé si Venezuela va a cambiar el 10. Quien sabe si Venezuela va a cambiar el 10 eres tú. Si tú sales, si tú vas a las calles y si tú desobedeces al régimen, tú vas a hacer que Venezuela sea libre. Y por eso se los estoy diciendo tan claro. Algunos no volverán, decía Martin Luther King, quien fue otro luchador y otro líder de la no violencia en Estados Unidos a los años 60, 1960. En uno de sus discursos, cuando salieron a una marcha, les dijo: algunos no volverán, otros quedarán presos y otros morirán, pero hay que ir. Hay que ir, porque la libertad no se mendiga, la libertad no se suplica, la libertad se conquista. Y se conquista, pues, todos los países para conseguir su libertad. Este país, Estados Unidos, para tener la libertad que hoy tiene y el bienestar que hoy tiene, ha tenido que sacrificar muchísimos hombres. Solo en Vietnam sacrificó más de 400.000 personas americanos. Y en todas las guerras Estados Unidos ha tenido que sacrificar muchísima gente. Lamentablemente, y nos gustaría de que Maduro entendiera y se fuera, pero esto no es posible. Ellos no van a entender, ellos no van a negociar. El único negocio que ellos van a entender es el de la presión social. El poder ciudadano es más fuerte que un cañón. Y el poder ciudadano está en manos de los ciudadanos. Por eso mi llamado es todos a protestar en forma pacífica y desobedeciendo las leyes injustas. Si usted le dice que no puede salir a protestar, usted sale a protestar. Ellos, como lo decía Gandhi en un momento, en una de las reuniones en la India, le dijeron, le dijeron, si nosotros somos, es decir, en el caso le hablaba un indio a él en esa reunión, le dijo, nosotros somos más de 600 millones de indios y ellos solo son 300.000 soldados ingleses. Podemos aplastarlos si queremos. Y Gandhi les dijo muy sabiamente, les dijo, yo soy capaz de morir por lo que creo, pero jamás de matar o herir a alguien por lo que creo. Les voy a dejar este pensamiento. Yo soy capaz de morir por lo que creo, pero jamás de matar o herir a alguien por lo que yo creo. Entonces, dejemos que los violentos sean ellos. Los militares, que yo dudo que ellos quieran colaborar, hay que obligarlos a abandonar el régimen. Solo la alta cúpula está viviendo y está robando y está viviendo con las cosas que le quitan a usted. Y como decía Gandhi, como hoy es el día de que hablemos de Gandhi, Gandhi decía, no nos han quitado nada. Todo lo que no tenemos hoy lo hemos cedido. Y es por eso que les digo, el 9 se acaba el estar cediéndole nuestra libertad al régimen opresor de Maduro. El 9 y a partir del 9, si no es el 9, es el 10. Y si no es el 10, es el 11. Y si no el 12, el 13, el 14, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio. No sé en cuál mes. No sé cuándo terminará esta lucha, pero se van a ir. Si usted sale a luchar y no se entrega, ellos van a terminar fuera del gobierno. Cuando Martin Luther King hizo la huelga para no tomar los autobuses porque no dejaban que las personas negras se sentaran delante, sino que las mandaban a sentar detrás, le preguntaron cuánto tiempo vamos a estar sin tomar los autobuses, pues tenían que caminar y tenían que irse como pudieran al trabajo. Martin Luther King les dijo, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar sin tomar los autobuses. ¿Saben cuánto tiempo tuvieron sin tomar los autobuses? Más de 368 días sin poder tomar los autobuses. Entonces, el 9 comienza a no cederle más nuestra libertad al régimen. Los que estamos afuera, los que están adentro, los que no que están medio convencidos, los militares, los policías,
los doctores, los abogados, los ingenieros. Pero vamos a rescatar la libertad de nuestro país para luego ayudar a la libertad de Cuba, a la libertad de Nicaragua. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no dejar que el comunismo y el socialismo secuestren ningún otro país. Señores, este es nuestro llamado. Y para hacer algo de geopolítica, porque nuestro programa es de geopolítica, voy hoy a hablarles. Corea del Norte lanza otro misil para tratar de amedrentar al mundo de mediano alcance. Y cae en el mar, como ellos siempre hacen. Pues los comunistas, en vez de tener medicinas para su pueblo que está muriéndose de hambre y que tiene muchísimas personas en campos de concentración y que de reaprendizaje, ellos prefieren gastarlo en misiles. Corea del Sur hace nueva orden de arresto para el presidente de Corea del Sur. Recuerden que hubo un problema en Corea del Sur donde la Cámara del Congreso quiso tomar algunas decisiones que van a favor de Corea del Norte, y pues esto se debe al secuestro que ha venido haciendo los sistemas comunistas de los sistemas electorales. Trump amenaza a Groenlandia y a Panamá. Pues yo veo más como lo de Panamá. Bueno, lo de Panamá es algo que tiene su punto. No es algo que Trump le dio una locura y quiere tomar Panamá. No, China está tratando de meterse en el canal de Panamá, como no pudo construir el canal de Nicaragua, porque sabe que es inviable, es un canal que es demasiado caro, es un canal que en términos de ingeniería lleva muchísimas complicaciones. Si sacamos la cuenta cuántas personas murieron en el canal de Panamá para que esa obra se terminara, imagínense en el canal de Nicaragua, que tiene más complicaciones, sería algo que netamente lo han dicho que es inviable. Entonces Trump está viendo la amenaza de que China tome el canal de Panamá. Es un problema estratégico para la seguridad de los Estados Unidos, y por eso yo no dudo que si él tiene que tomar acciones, porque las cuotas que están cobrando para los barcos americanos son demasiado altas, tiene que haber un proceso de negociación. Recuerden que ese canal fue construido en su totalidad por los americanos, por el capital americano, y en el acuerdo decía que los barcos americanos iban a tener precios preferenciales. Hay un posible conflicto entre Israel y Turquía. Recuerden que Israel se encuentra muy cerca de Damasco porque invadió la parte norte, la parte sur de Siria, y está hacia la parte norte de Israel para cuidarse de los mismos grupos subversivos que están financiados también por Irán y por todos estos grupos terroristas. Recordemos que hoy el líder de Siria es un ex miembro de Al Qaeda, el cual renunció supuestamente a Al Qaeda en el 2016. Yo estoy preocupado con eso de Siria porque en Siria no veo la cosa muy nítida. Es decir, como dicen los hondureños, yo veo que en Siria hay algunas cosas que no están definidas. Todavía las bases rusas, no se sabe el destino de estas bases. No le ha dicho este nuevo gobierno o estas nuevas autoridades, no le han dicho a Rusia que saque sus bases, y es fundamental que esas bases salgan del Medio Oriente porque son las bases con las que Rusia opera para África y para América del Sur. Entonces, vean, ellos no han sacado todavía las bases rusas, ni la base aérea, ni la base naval, precisamente porque están viendo cómo negocian con Rusia, y Rusia pues está también jugando el mismo juego. Hay un posible conflicto que está en puerta, que es un conflicto entre Irán, Pakistán y Afganistán. Recordemos que esta zona es una zona bien problemática, porque después de la separación de la India, recuerden que Pakistán era parte de la India, fue una separación después precisamente de Gandhi, Mahatma Gandhi, cuando hace su última huelga de hambre, era porque los musulmanes que eran vecinos de los hindúes se mataban en las urbanizaciones, en los barrios, y Mahatma Gandhi decía: estoy muy decepcionado de que ayudé a liberar a mi pueblo y mi pueblo hoy se mata entre hermanos. Y se mataban por la diferencia religiosa. Pero bueno, el problema que hay Pakistán con Irán y Afganistán es que hay una separación que hicieron los ingleses con la línea Durán, que esa línea fue hecha por un señor llamado Durán
para poder dividir Afganistán de lo que es hoy Pakistán. Pero en esa línea se dividió en formas que no se tomó en cuenta la parte cultural y fue una división solo trazada en papel, y eso dividió ciudades, dividió familiares, dividió amigos, dividió a un país que era un solo país en dos países. Entonces hay un posible conflicto en puertas entre Irán, Pakistán y Afganistán. Recuerden que, bueno, Afganistán también tiene los talibanes ahora a partir del 2021, después que se dejaron las bases allá, pero los talibanes han tenido mucho tiempo en el poder y existen talibanes del lado de Pakistán, y pues ellos no les viene fácil a Pakistán esto. Recuerden que Pakistán es una de las potencias nucleares. Pakistán tiene posesión de bombas nucleares, como también lo tiene India. Taiwán hace defensas ofensivas aéreas en caso de una invasión china. Taiwán, bueno, no es algo nuevo. Taiwán en esta fecha siempre ha hecho esas pruebas con aviones americanos, con los Mirage franceses, y hace sus pruebas de ensayos tácticos en caso de que haya una invasión de China. Siria, pues ya hablamos de cómo está Siria. Europa le dice a Siria que defina pues también lo de las bases con Rusia, y Estados Unidos también le dice que también flexibilice, es decir, o Siria le está pidiendo a Estados Unidos que flexibilice algunas sanciones, y Estados Unidos comenzó a flexibilizar algunas sanciones que tenía el país, Siria como tal. Bueno, yo creo que ahorita con todo esto, Ucrania avanza. Aparentemente Rusia tiene el 18% del territorio ucraniano, pero Ucrania también tiene un territorio ruso, y la guerra de Ucrania yo la veo lejos de terminar. Yo creo que la guerra de Ucrania, bueno, ahorita Ucrania a principios de año se acabó el permiso que había con el gas ruso, ya se cortó el gas ruso, va a haber un incremento en el gas en Alemania y en Europa toda, y esto por supuesto que va a aumentar la inflación. El invierno que estamos viviendo aquí en Washington vemos que ha sido un invierno muy duro. Hoy tenemos temperaturas que van a llegar a menos 16 grados. Tenemos 3 días que ha nevado y ha caído más de 1,5 pies, por lo menos acá en mi casa, cerca de mi ciudad, ha caído más o menos eso. Estuvimos 2 días encerrados porque no se podía transitar con los vehículos, y el salir todavía hoy implica mucho riesgo para las personas que andan manejando en las calles. Entonces el invierno que se avecina parece ser un invierno muy frío, y esto por supuesto que va a aumentar el costo del gas y de los combustibles, porque el invierno va a ser duro, y sin el suministro de gas ruso, por supuesto que el gas ruso era mucho más barato. Pero el presidente Trump le va a exigir a Europa, creo que es una de las cosas que va a poner en la mesa, que compren gas americano. Recuerden que el gas americano es transportado en barco, y para ser transportado en barcos debe ser en forma líquida, y esto por supuesto que incrementa un poco más el precio del gas. Pero bueno amigos, yo creo que el mundo se está moviendo en forma muy rápida. Muchos conflictos para este año 2025. Algunos van a terminar, otros no. Yo no creo que el conflicto Ucrania-Rusia termine en el corto plazo. Tampoco veo que el conflicto de Israel con Hamas y con todos estos países, incluso con Irán, finalicen este año. Yo creo que va más bien Israel, el gran ganador de la guerra ahora en el Medio Oriente, va ahora contra Irán. Irán es una amenaza. Recuerden que los iraníes se encuentran bien débiles. Los ayatolá ahorita tienen mucha presión interna, se los comentaba en uno de los últimos programas del año pasado, donde ya los ayatolá no tienen, es decir, tienen, como decimos en Venezuela, los sables están sonando, y cuando los sables suenan es porque la sociedad se está activando y los cambios van a venir. Yo veo en Irán un cambio en el mediano plazo, un cambio en el sistema de gobierno, un cambio en el sistema todo político iraní. Hay fuerzas iraníes que están trabajando para eso, incluso hay países que les conviene
que el sistema iraní radical chiita cambie. Y por eso es que vemos que el conflicto en Medio Oriente no va a terminar. Creo que puede también abrirse un nuevo conflicto que sería entre Guyana y Venezuela, porque el régimen venezolano, al verse acorralado, yo estoy seguro que una de las cosas que va a hacer es tratar de invadir Guyana, o esa es la información que manejamos, ellos van a tratar de invadir el Esequibo y va a haber un conflicto donde recordemos que Estados Unidos y todo el Reino Unido están apoyando a Guyana y que prácticamente la OTAN está apoyando a Guyana y va a haber un conflicto en esta forma. Todo esto, mi amigo, lo que hace es decirnos, bueno, este va a ser un año muy conflictivo, va a ser un año de guerras, va a ser un año donde se van a definir muchas economías y donde está el mundo en un momento crítico. Entonces, por eso es que les digo, vamos a estar alerta. Desde Geopolítica trataremos de llevarle el mejor análisis para que usted pueda entender lo que está pasando en el mundo. Geopolítica, su programa que le pone el mundo en sus manos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. De ese mártir de la revolución del mundo, Stephen Aguilera. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по перевозке. Серьезные основания полагать, Yes, we can. серьезные основания полагать, Yes, we can.